Muy buenos días a todos, a todas. Mi cariño, mi afecto hacia todos. Ya ando en otro sitio. Mi gratitud a la familia que me hospedó un tiempo. Que Dios bendiga a esa familia y bendiga tanto a esa señora como al señor que allí me tuvieron, a su hija, y bendiga a su vecina también, allá, a esa mujer tan buena que también estaba por ahí, siempre pendiente de mí. Que Dios me los bendiga. Bueno, paso ya a comentar dos cositas. Dos cositas. Dos cositas. La primera es un tema que toca cogerlo, como decimos por ahí, con pinzas. Ayer se dio a conocer en los medios de comunicación la intervención del Papa Francisco con la Conferencia Episcopal Italiana. El Papa es siempre el obispo de Roma. Ese es su título, obispo de Roma. Se le llama el Papa porque también es el primero dentro de los obispos del mundo, pero el Papa es un obispo. No existe en la jerarquía el título de Papa. Eso no existe. Sí, le llamamos Papa porque es el Papa de la catolicidad, pero no existe el título de pontífice como tal. No existe dentro de la jerarquía. No hay sino tres estatus jerárquicos en la iglesia. Es el del diácono, el del presbítero, o sea, el del cura, y el del obispo. Esas son las tres jerarquías. De ahí para allá son títulos honoríficos que el canónigo, que el monseñor, que le dicen pues, que el obispo auxiliar, que es un obispo simplemente, que el arzobispo, que el cardenal, esos son títulos, ¿sí? No existen sino esos tres. Históricamente, desde el concilio del año 1071, en ese concilio la iglesia retrocedió y le dio la orden de diáconos y presbíteros solamente a los varones que eran solteros, célibes. Entre el siglo I y el año 1071, la iglesia tuvo todos sus sacerdotes obligatoriamente casados. Una discriminación. Obligatoriamente casados. Después lo pasó para otra discriminación, peor todavía, que los sacerdotes fueran célibes hasta el día de hoy. Segunda discriminación, se desconoció por completo el papel fundamental de la Virgen María en la historia de nuestra salvación. Jesús no nos llegó a nosotros a través de San José, que había podido ser. ¿Qué problema era que Dios cogiera al muchachito después de que estuviera ya de un año y todo, que ya no toma puchequita, y lo envolviera, lo enchumbara, como decía por allá mi suegra, lo enchumbaran y llegara en la noche un ángel y se lo colocara en el rinconcito a San José para que lo acabara de criar? No. Vino el Espíritu Santo, engendró en el vientre de María de Nazaret, una mujer como todas ustedes las mujeres que me están viendo, y allí fecundó la salvación del mundo, a Jesucristo. Entonces la iglesia ha discriminado a la mujer hasta el día de hoy y desconoce que la salvación a nosotros nos llegó por María,
que la sangre que vertió Jesús en la cruz y que los curas dicen y repiten, esta es mi sangre, repitiendo nosotros en el rito que llamamos de la consagración o la transustanciación, que se llama, cuando repetimos las palabras que Jesús nos ordenó. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y luego dijo, hagan esto en conmemoración mía. Y se realiza el milagro de la transustanciación. Esa sangre de la que se habla allí era la sangre que venía por las venas de la Virgen María. Duélale a quien le duela. Y la Iglesia ha discriminado a la mujer. Eso, en parte, trajo un problema muy grave, y es la presencia, y digo grave, porque de eso se han pegado para hacer una hipócrita predicación del Evangelio. Entonces, eso originó que el sacerdote que vive solo, que pasa su vida solo en una casa, pues tenga la tentación de buscar un varón. Y como decía un querido obispo emérito de Colombia, se nos llenaron los seminarios de muchachitas. Eso decía. Pero eso es el producto en parte, no quiere decir de que eso sea el motivo, de que la Iglesia tenga la fama de que todos los curas son homosexuales o somos homosexuales. Nunca se me olvida un episodio que viví en la ciudad de Cali, en la última visita de cierto personaje nefasto que ocupó la presidencia de la República, que yo venía de celebrar unas exequias en una funeraria que quedaba allí en el norte de Cali, y venía a buscar el transporte masivo para ir a la terminal, y resulta de que al llegar al paso del Parque del Correo que une con el CAN, había un puente elevado, peatonal, y cuando yo llego, ese puente estaba lleno de muchachos con banderas del Partido Comunista, y dije yo, fue pucha, para uno subir por aquí con sotana y pasar el bullying, esa no era la expresión que usábamos en esa época, el bullying va a ser tremendo. Entonces me meto por debajo cuando veo puros soldados. Le digo a un soldadito, usted me da un permisito, yo paso para el otro lado. No, padre, no puedo, es que ya viene el presidente. Y entonces, como era cierto personaje, dije yo, ahí viene ese, le recordé la madre que nos trajo esa porquería aquí. Y él se quedó mirando y dijo, uy, padre, ¿cómo así? Y le digo, sí, y corre peligro usted también, porque ese tipo es un bandido. Todavía no sabíamos lo de los falsos positivos. Y cuando voy a subir, me dijo, no, padre, toca por el paso elevado. Cuando comienzo a subir, dice un muchacho, ojo con que allí viene un cura. Qué vergüenza, porque nos tienen marcados a todos en eso. Entonces, la discriminación por orientación sexual es ofensiva a los ojos de Dios. Se le fueron las luces al Papa Francisco, ¿sí? Lo que tiene que hacer la Iglesia es dos cosas. Primero, admitir en el ejercicio del ministerio sacerdotal lo que fue desde la institución del sacerdocio hasta el año 1071 a los sacerdotes casados o célibes, porque pueden ser sacerdotes que no son para casarse y no son homosexuales. No todos los curas son homosexuales, no todas las monjas son lesbianas. No es eso. Entonces allí se le fueron las luces al Papa. Hay que respetar la diferencia sexual. Dios no excluye a nadie.
Dios no excluye a nadie. Ese era un comentario, en primer lugar, muy desacertado. Manchó, diría yo, porque como eso sí es rapidito que se recorre, el buen nombre del Papa Francisco. Se le fueron las luces. Santidad, no hay M-A-R-I-C-A. Ellos también tienen derecho. Pero también tienen derecho las mujeres. ¿Por qué no rompen eso de una vez? Abran el espacio para el sacerdocio de las mujeres. María fue la primera sacerdotisa y en su cuerpo se consagró la sangre y el cuerpo humano del Hijo de Dios. Bien, segundo tema. Ha salido a la palestra un tipo indeseable que desgraciadamente, y lo tengo que confesar, yo voté por él a la presidencia de la República, creo que fue en el año 98, un tal sujeto César Gaviria Trujillo, a decirle a los colombianos que hay que formar un gran pacto de todos los partidos que quieran salvar a Colombia. Salvar a Colombia cuando usted nos trajo aquí el modelo neoliberal que acabó con la vida, con la economía, no solamente de Colombia, pero en Colombia, con la famosa apertura económica del exministro Gómez, que le trajo la muerte completa al país agrario, al sector del agro, que nos acabó la economía y que nos sumió en la pobreza más horrible y más detestable. No, señor Gaviria. Además, usted no tiene autoridad moral. Usted tiene secuestrado ese partido que en los años 30 fue una opción de liberación como lo es hoy, estos sectores progresistas, estos sectores de izquierda que se les llama, Polo Democrático, Colombia Humana, claro que no la Colombia Humana manejada por Carmen, que ha sido un desastre, y por la exmujer de la exmujer de Gustavo Petro, que ha sido un desastre ese manejo. No, esos sectores progresistas, revolucionarios, ahora esos sectores que se reincorporaron en el partido que salió de las distintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son movimientos políticos e ideológicos que luchan por la justicia social y la dignidad. Entonces invita el Gaviria, personaje, vuelvo, insisto, vergonzoso para Colombia. Ese tipo, ese sujeto, está invitando a un gran pacto de Colombia para un pacto, dizque para salvar a Colombia, dice yo lo llamo como es, ¿no? Lo que debe ser, un delincuente, ¿sí? Un delincuente. Ese sujeto está llamando a eso. Insisto y sigo insistiendo en la necesidad de educación del pueblo. Hay que formar colectivos, y no se asusten con la palabra colectivos. Esos colectivos en los barrios, en las comunas, para educar y enseñarle al pueblo para que no se deje comer el cuento. El poder, una partecita del poder, por lo menos el ejecutivo, lo ganamos. Y no hemos ganado el poder como tal, porque no fuimos capaces de darle al presidente Gustavo Petro un congreso de mayorías en lo llamado pacto histórico. Deje de andar vendiendo usted, señora o señor, el voto, que usted recibe 50 o 100 mil pesos producto del narcotráfico, que ese es el dinero que maneja la derecha colombiana, esos partidos de derecha, el dinero de los grandes empresarios que explotan al pueblo, y ese dinero se lo dan a usted para que vaya y vote,
y la sigan explotando y lo sigan explotando. Es necesario la unidad del pueblo y la educación del pueblo, en principios y en valores, como decía mi querido amigo, el inolvidable Jonás Cardona, que hizo un trabajo de derechos y de principios y de valores admirable allá en el rancho de Jonás en Cali, con sus hijos, con su esposa, con esa familia, plantearon unos elementos muy valiosos y ahora deben tener una revivencia absoluta, principios y valores. En esos principios y valores hay que darlos ahora al pueblo. El principio de no de ser prostituto y prostituta. Cada vez que usted vende su voto, usted es una prostituta o un prostituto. Entonces los quiero invitar a todos, los quiero invitar para que nos organicemos y nos organicemos ya y colectivos populares. Ante el intento de un golpe de Estado, salir en masa a defender el gobierno, ¿sí? Y hacer lo que haya que hacer, así de sencillito, lo que haya que hacer. Si hay que repetir el estallido social, hay que repetirlo, pero repetirlo en un sentido ya direccionado hacia la clase política, oligárquica y empresarial de este país que con la corrupción, con la muerte y con el dolor. Allí les dejo este mensaje. Eran esos dos. Dios los bendiga. Les ruego que a este videito le den un like, que ese es cuando el dedito está parado, y lo compartan con todos. Soy el sacerdote Ramiro Arango Escobar. Soy sacerdote católico, no romano. Pertenezco a la Fraternidad Eucarística de Jesús. Dios los bendiga a todos. Un abrazo y hasta pronto.